El que tenga oídos para oír, que oiga. Estamos en tiempos finales. La palabra de Dios nos da las pautas. La palabra de Dios nos guía. El mundo no nos puede poner nuestra agenda o la agenda de los mensajes que vamos a proclamar. No. Debemos anunciar todo el consejo de Dios. La palabra de Dios es balanceada y es equilibrada. En el Salmo 73, la experiencia de este hombre de Dios nos ayuda a tener victoria y a saber enfocarnos. ¿Usted ve? Él habló de la prosperidad de los impíos. No podemos buscar esa prosperidad que es según Dios. Y no podemos competir con los impíos en lo que tiene que ver con la prosperidad. A la larga se esconde en el corazón maldad, codicia. A veces deseamos la prosperidad de los impíos y recurrimos a la palabra de Dios para disfrazar, digámoslo así, esa envidia y ese desvarío, porque no es más que un desvarío. Pero sigamos viendo qué nos dice el consejo de Dios con relación a esta experiencia del salmista Asaf. Versículo 10. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Es un texto interesante. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar. Nos habló del santuario de Dios, entrando en el santuario de Dios. Es la misma connotación. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar. El pueblo de Dios es un pueblo que piensa, que contempla, que ve, pero siempre tiene que estar asido del consejo de Dios. El pueblo de Dios tiene que estar agarrado de la palabra de Dios. Versículo 11. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Versículo 12. He aquí, estos son los impíos, y siempre desahogados, han aumentado su riqueza. Ciertamente, dice el hombre de Dios, en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es decir, al ver, claro está, tanta bendición, tanta opulencia, tanta prosperidad, y como que todo va bien, todo va bien. No tienen, dice el texto, en su muerte no tienen congoja, ¿no? Y siguen avanzando. Y dice él, bueno, ¿y de qué me ha valido a mí? El hombre perdió el norte. El hombre pensó que todo concluía con la muerte. Y el hombre pensó de manera pragmática. Un predicador norteamericano famoso llena un estadio completito, 30, 40, 50 mil personas. Sus libros se venden por doquier. Es la filosofía predominante. Dice de Steve Jobs, dice que él no tiene la menor duda de que está en el cielo. Ajá, ¿y por qué, Joel Osteen, usted dice eso? Bueno, digo esto, dice Joel Osteen, porque cuando él murió, sonrió. Oh, entonces la sonrisa es la evidencia de la salvación y es con una sonrisa que se va al cielo. El texto dice que hay personas que no tienen congoja en su muerte. Aunque mueran como corderos o como ovejas, vivirán eternamente como cabras. Porque la única vía para ser salvo es Jesucristo. Y no es una confesión meramente, es un vivir en el temor de Dios y en santidad, como un apóstata, a menos que se haya arrepentido, pero los apóstatas no se arrepienten, reniegan la fe. ¿Saben que con el caso de este hombre de la ciencia, Darwin, algunos pseudo cristianos, porque siempre aparecen estos pseudo cristianos que quieren llevar a todo el mundo al cielo, eso es penoso, ¿verdad? Porque una cosa es decir y predicar la palabra de Dios y otra es vivirla. Como Darwin tenía a su esposa, que se entendía cristiana, y venían de padres libres pensadores, pero gente que estaban dentro de la iglesia. Porque ¿quién se atrevía a estar fuera de la iglesia en aquel contexto? Y entonces cuando Darwin muere, algunos pastores comenzaron a decir, él se convirtió, él está en el cielo. Y los hijos entonces salieron en defensa de Darwin y dijeron, no, mi padre nunca se convirtió. Nuestro padre mantuvo su creencia. En otras palabras, sus hijos también darwinistas dijeron, nuestro padre murió con su incredulidad. Pero ellos no lo estaban diciendo como algo negativo, ellos lo estaban diciendo como algo positivo. Pero aquellos pastores querían canonizar, llevar al cielo a una persona que fue apóstata. ¿Usted me está entendiendo? Aquí está aquel predicador que dice,
Bueno, Steve Jobs está en el cielo porque murió con una sonrisa. No, 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 no. Al cielo no se va por morir con una sonrisa. Al cielo se va por creer en Jesucristo. Había un hombre que era falso profeta. Bueno, más que falso profeta. Símbolo de la codicia. Balaán, el profeta del lucro, así se le llama. Y este hombre recitó un poema que decía, muera yo la muerte de los piadosos. Oh, qué triste, ¿verdad? Él quería morir la muerte de los piadosos, pero no quería vivir la vida de los piadosos. Y para morir o tener una muerte como piadoso, hay que vivir una vida de piedad. No se puede morir como un piadoso si no se vive en el temor de Dios y en santidad. Entonces este hombre de Dios dice, y siempre desahogados han aumentado su riqueza. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Ahora mire el versículo 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. El hombre estaba desubicado. El hombre de Dios en ese momento no estaba viendo las cosas con claridad. Recuerdo una joven de Dios que en un momento de tristeza profunda me dijo, no he tenido en mi vida un momento de felicidad. ¿Y era verdad esto? Bueno, era lo que estaba sintiendo y percibiendo en ese momento. Su mente estaba oscurecida. El hombre está diciendo, he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. ¿De qué me ha valido ser un hombre de Dios? ¿Y cuántas veces se ha pensado esto? ¿Verdad? ¿Y cuántos han claudicado? Han mantenido una vida de fidelidad desde la niñez, en la adolescencia, en la juventud. No se han vendido, no han negociado sus principios, han tenido una dependencia de Dios, no han buscado la aceptación de los hombres, no, han buscado la aceptación de Dios, no le han temido a los hombres, su temor completo ha sido en Dios. Oh, y ha venido el pensamiento, ¿y realmente ha valido la pena? Sobre todo cuando experimentan un poco de confort, porque eso pasa, cuando experimentamos un poco de confort, o cuando gustamos de las mieles envenenadas de este mundo, es decir, cuando vamos a un restaurante costoso, cuando vamos a una casa de algún creyente que legítimamente la tiene y puede tenerla, pero allí estamos, ¿verdad? Como bichos raros, y este es nuestro ambiente, no este es nuestro mundo. Estoy hablando del hombre convencional, del ministro convencional, porque puede ser que hoy en día haya ministros pues que vengan de ocupaciones estelares y que vengan de cuna. Pero esos que vienen de cuna usualmente repudian la riqueza, repudian la vanidad de este mundo y viven una vida modesta. Es decir, el hombre de Dios que viene de cuna de oro, ese hombre de Dios que no le interesa la plata y el oro, son aquellos que vienen de extractos sociales bajos, que comienzan a progresar y ahí tienen un conflicto terrible. Bueno, pero este hombre dice, ¿y de qué me ha valido? Mire, 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 esta experiencia debe servirnos a todos, ¿verdad? Porque ciertamente hay un gran valor en mantenernos firmes hasta el final y no negociar por dinero, por fama, por aceptación de hombres y de comunidades y de quien fuere el evangelio que hemos recibido y la aceptación más extraordinaria que es la aceptación de Dios. Versículo 15. Aquí está el hombre ahora mostrando que era un hombre de principio, que aún en medio de su dificultad, él vivía por principio. Dice, si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. En otras palabras, el hombre no quería contaminar. Dice el libro de los Hebreos, brotando alguna raíz de amargura, estorbe. Ahí está, la apostasía tiene que ver con esto, ¿no? Que, bueno, se reniega la fe, pero no se está contento. Se quiere contaminar a más personas. ¿Hay algún resentimiento contra las autoridades de una comunidad cristiana, de una iglesia, contra el pueblo de Dios? Hay interés en divulgarlo y a decir cosas negativas para tratar de destruir los fundamentos. No, 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 no. Por principio, el hombre vivió por principio. Dice aquí, engañaría. Así
así hablare, he aquí, habría engañado o traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Oh, qué lucha, qué tensión más profunda, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Fue entrando en el santuario de Dios. ¿Y qué es el santuario de Dios? ¿Cómo se puede señalar ese santuario? ¿Acaso tiene que ver con el devocional? ¿Tiene que ver con entrar al culto público de adoración, a la iglesia? Bueno, el santuario, entrar al santuario, se puede decir que es lo mismo mostrar, que el Señor mostró en el Sermón de la Montaña, o lo mostrado por el Señor en el Sermón de la Montaña, cuando dijo, entra en tu aposento, solo. ¿Y cuál es el aposento? Es esa intimidad con Dios. Pienso que la historia de el hijo pródigo, cuando se arrepiente, ilustra muy bien. Dice la Biblia, hasta que, volviendo en sí, se encontraba en un estado de locura, de insania, por así decirlo. Dice, volviendo en sí, y añade la Biblia, el hijo pródigo dijo, esto haré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno. Vio las cosas en perspectiva, vio el todo y no las partes. Aquí el hombre de Dios también dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Ahora, lo que se expresa a continuación debe incrustarse en cada corazón, el final. Hasta que entré en el santuario de Dios, versículo 17, entonces comprendí el fin de ellos. Lo sabía por teoría, pero ahora en esta experiencia amarga, compleja y difícil, dice, comprendí el fin de ellos. Los hijos de Dios tenemos que pasar por dificultades, por pruebas, y como David, hasta por pecados, para ayudar a millones de personas. Porque una cosa es declarar la palabra y otra cosa es vivir la palabra. El hombre cuántas veces había declarado la palabra y predicado la palabra, pero no había experimentado la palabra. Ahora, a la luz de su experiencia amarga, dice, comprendí. No estaba desempeñando un rol, no fue un papel para luego escribir esta historia, no, fue una experiencia amarga. Pero cuando entró en el santuario de Dios, comprendí el final. En el final es que está todo. En el final es que está todo. ¿Y cuál es el final? Bueno, el final que dice la Biblia. Que los justos resplandecerán en la resurrección como la luz del mediodía. Y que los impíos perecerán. En otras palabras, esa prosperidad acompañada de impiedad no es más que una manifestación de juicio de Dios. Para probar a los piadosos y para que los que no son de Él continúen ese camino. Dice la Biblia en la carta de Pablo a los tesalonicenses, en su segunda carta, dice que Dios envía un espíritu de error para que crean la mentira. Usted está yendo a una iglesia, escúcheme, usted está yendo a una iglesia por la prosperidad. Usted está metido en un movimiento porque le han dicho, mira cómo estamos nosotros, mira la prosperidad que hay. No es que no se diga que Dios bendice a su pueblo. Ese no es el punto. El punto es la motivación. La motivación es la verdad. El derecho de hoy en día ha cambiado y la gente no se ha dado cuenta. El derecho de hoy en día, desde el punto de vista pragmático y filosófico, busca resarcir las partes, es decir, la conveniencia de las partes. Y usted le pregunta a cualquier fiscal y a cualquier juez y dicen, bueno, la verdad se subyuga o está por debajo de la conveniencia de las partes. En otras palabras, un pelotero famoso o quien fuere, mata a una persona, un hijo, y los padres dicen, bueno, pero ya el hijo murió y este pelotero famoso o cual fuere, o este empresario, nos está ofreciendo 10 millones de pesos. Se ponen de acuerdo y no hay acusación. ¿Eso es justicia? Entonces el fiscal dice, nos apartamos de esto por conveniencia de las partes. En otras palabras, como en derecho, el interés mueve la acción. En otras palabras, y en otro sentido, si los familiares no tienen interés que se haga justicia, pues nosotros tampoco. Y entonces se atenúa la pena y la persona en poco tiempo sale libre y no hay ningún tipo de acusación. Eso se ha metido hasta en las comunidades cristianas, las conveniencias de las partes. No, el hombre de Dios es un buscador de justicia.
Tiene hambre y sed de justicia. El final, ese es el punto. Resplandecerán como la luz del mediodía. No todo termina con la muerte. Versículo 18. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. ¿Observa usted? El hombre que está viendo la prolongación de la bendición en los impíos, ahora habla de algo súbito, de algo repentino. Eso es. Ahí está Pablo Escobar. Todo iba bien hasta que de repente la DEA despertó. Y fue la DEA la que despertó. Fue el gobierno colombiano. Ahí está el capo de México. Estaba todo bien, lleno de mujeres, de placeres. En la República Dominicana, un narcotraficante con calidad mundial, haciendo vida social por doquier. Y todo el mundo veía y dice, oh, pero se puede hacer eso. Y por eso participaron. Participaron porque vieron la indiferencia de Dios. No fue la indiferencia de las autoridades, no. Esos artistas de la República Dominicana y esas autoridades, coroneles, generales y quién sabe más, fue por la indiferencia de Dios, entre comillas, por la aparente indiferencia de Dios. Pero cuando Dios se torna despierto, en otras palabras, cuando Dios despierta, entonces que se agarre todo el mundo, que se agarre de su silla, porque despiertan las autoridades. Con el despertar de Dios despiertan las autoridades. Y qué bueno que despiertan las autoridades, porque cuando Dios despierta, ejecuta de manera directa. Dios no puede ser burlado. Podemos burlar a los hombres, podemos tener prácticas insanas, podemos tener falsa doctrina, podemos engañar a millones de personas, podemos tener éxito y prosperidad, pero escúcheme, a Dios no lo podemos engañar. Él viene en un momento. El que está en la verdad tiene algo que perder, pero el que está en la mentira, algún beneficio temporal anda buscando y tiene, como decían los romanos, ¿a quién beneficia? El derecho romano y el decir romano, el decir jurídico romano, ¿a quién beneficia? En otras palabras, en el debate, en la lucha, ¿a quién beneficia? ¿O no? Todo está bien, porque en el derecho el interés mueve la acción, nadie tiene interés, en otras palabras, todo está bien. En la humanidad, la ONU, la UNESCO, un departamento de la ONU, la salud pública mundial, todos los organismos no dicen nada, parece que todo está bien. Hay una confabulación, todo está bien, parece que todo está bien, pero no todo está bien. Entonces cuando Dios despierta, dice el texto súbitamente, de repente, observe usted los calificativos usados aquí en la palabra de Dios, dice, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos. ¿Y qué es un lugar resbaladizo? Usted cuando niño sabía, usted jugaba en la acera de su casa, con jabón, y comenzaba a patinar, y se deslizaba, pero también usted veía cómo los adultos se desplomaban hacia atrás, en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Amigo, haga lo correcto, vive en la verdad, vive en integridad, saque fuera esa depresión, saque fuera esa tristeza, por usted está haciendo comparaciones y manténgase firme. Mire cómo de manera gloriosa termina este hombre de Dios. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzada, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. ¡Cuánta humildad! Y esa es la humildad que debe de haber en los hijos de Dios. Qué difícil se hace en una persona arropada por el orgullo volver sobre sus pasos y confesar su maldad. Era torpe, se describió como una mula, se describió como un animal. Y Señor, ¿y qué fue lo que me pasó? Pero él añadió, sin embargo, y esa es la gran verdad, yo siempre estoy contigo. La versión Reina Valera dice, yo siempre estuve contigo. Y podríamos decir, yo siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, la más importante. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Aquí dice,
Tú me has tomado por la mano más importante, la mano derecha, y no me has dejado solo. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Los hijos de Dios, este es tan lindo. Los hijos de Dios pueden estar confiados. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Con esta promoción de que los hijos de Dios pueden fallar y quedar fallados. ¿Qué es lo que anda buscando el diablo? Con cambiar las bases en el juego de la salvación. Ahora el home ya no es el home. Ahora el home hasta es la primera base o la segunda base. Amigo mío, para anotar una carrera hay que batear. Lo primero, ¡pac! Y luego correr la primera, ¡pop! 6. Luego ir a la segunda, 6. Luego ir a la tercera, 6. Y luego llegar al home y anotar una carrera. Pero hay predicadores hoy en día que dicen que el home está en la segunda. En otras palabras, llegó a primera, sí. Y cuando va a robarse la base de la primera a la segunda, le hacen out. Y entonces un empresario multimillonario dice, cambiemos la regla del juego, porque yo quiero que se le anote esa carrera, aunque no llegó a home. Bueno, usted cambió el sentido del béisbol. Así hay personas que han cambiado el sentido de la salvación. Dicen que perseverar hasta el fin no es hasta la muerte. Usted cambió el home está en otro lugar. Anotar una carrera es llegar al home. Salvarse es llegar hasta el final. ¿Y cómo llegar hasta el final en santidad? En santidad. Este hombre, gracias a Dios, se volvió de sus malos pensamientos, porque uno se puede perder con malos pensamientos, porque el pecado no solamente es pecado de hecho, el pecado es pecado de pensamientos y hasta de intenciones. Por eso necesitamos una purificación continuada y una consistencia entre esa justicia declarada y esa justicia aplicada y vivida. El que Dios justificó, también lo regenera y le pone un espíritu de santidad. Aquí está la adoración. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. No en un momento, para siempre. Ahora observe usted el contraste. El hombre está bien ubicadito. El hombre sabe que hay dos pueblos, el de Dios y el que no es de Dios. Pero hay gente que quiere mezclar estos pueblos y hacer un arroz con mango, una confusión completa, de tal forma que no hay discernimiento. Mansos y cimarrones, cabras y ovejas, todo el mundo reburujado, gente impía mezclada con gente piadosa. ¿Ese es el pueblo de Dios? No sé santo porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. El trigo no guarda relación con la cizaña. Dios quemará la cizaña y el trigo se preservará para la gloria del Señor, dice la palabra de Dios. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Fidelidad es perseverar hasta el final. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. No se pierda porque hay una partecita más que queremos compartir con usted a la luz de este Salmo 73 del salmista Salmo. Si estás inmerso en